Señor Jesús, te adoramos, bendito sea tu nombre, te alabamos y glorificamos, eterno Dios, bendita presencia, te doy honra y te doy gloria. Quiero hablar en este momento, oh Señor, un tema tan glorioso, bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo, la transfiguración del Señor Jesús. Oh Señor, este hecho tan glorioso, acontecimiento tan precioso que pudieron ver estos discípulos. Habla en el capítulo 9 de Lucas, versículo 27. Pero el Señor Jesucristo les dijo, pero os digo en verdad, les habló a los discípulos, pero les digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Les dijo el Señor Jesús a los discípulos. Y dice que en el versículo 28, y aconteció, dice, que 8 días después de estas palabras, dice, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subieron al monte, dice, a orar. Se lo llevó el Señor Jesús a orar. Entonces dice en el 29, y entre tanto que oraba, dice, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestidura blanca, resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Entonces, estos dos, Señor Jesús, estos dos benditos personajes que se les aparecieron en forma de ángeles, se le aparecieron al Señor Jesús, que era Moisés y Elías, entonces enviados por el Padre, para que vinieran a fortalecer al Señor Jesús para la prueba que iba a pasar. Entonces, porque en el Apocalipsis da testimonio de Elías y Moisés, que son, dice, los olivos. Entonces, y sabemos que lo que vinieron es a ungir al Señor Jesús con el aceite de la unción que le daban para el proceso que iba a pasar él por la cruz. Entonces dice el 30, y aquí 2 varones que se aparecieron. En el 31, quienes aparecieron, dice, rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplirse en Jerusalén. Gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Y Pedro y los que estaban con él estaban, dice, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y los 2 varones que estaban con él. Gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Qué precioso, qué acontecimiento, qué experiencia tan gloriosa tuvieron estos hombres. Y sabemos que a Pedro era una persona que fue uno de los que, como el Señor le dijo, que no iba a morir sin ver el reino de Dios, porque sabemos que el Espíritu Santo se manifestó en grande en la vida de Pedro, porque después cuando el Señor Jesús se fue, entonces que vino el derramamiento del Espíritu Santo, en la promesa que era el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces sabemos, como vemos en Hechos 2:41, como vemos que 3,000 personas fueron salvas, y cómo se ve en todo el libro de Hechos, cómo Dios los usó con señales, milagros y prodigios. Entonces, y vemos, entonces, seguimos aquí. Fue muy bendecido Pedro. Y entonces en el capítulo 33 dice, sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo él lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor entre la nube. Y vino una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, a él oír. Eso, la voz del Padre. Bendito sea tu nombre, Dios de gloria, gracias. Y en el 36 dije, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron porque por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que había visto.
Qué precioso, porque el Padre les estaba diciendo de que callaran. Entonces, y que obedecieran lo que el Señor Jesús decía. Entonces, ¿qué pasó? Que estos que vieron esta manifestación gloriosa del Señor Jesucristo no hablaron nada de lo que habían visto allí, porque no era el tiempo para que ellos abrieran la boca. Entonces, eso es lo mismo que acontece con nosotros cuando Dios nos muestra una visión o nos da una profecía. Esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios no es nuestro. Entonces, bendito sea tu nombre, Señor. Entonces dice la palabra del Señor. Señor Jesús, te damos gracias, bendito sea tu nombre. En el capítulo 20, aquí en Lucas 24, 23, dice, Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Señor Jesús, toda la honra y toda la gloria sea para ti, bendito Espíritu Santo, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Dice, Señor Jesús, dice aquí en 24, el primer día de la semana, dice, muy de mañana, dice, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesús fue sepultado, dice de que se aparecieron unas mujeres que vinieron con especies aromáticas a buscarlo a donde lo habían puesto, y hallaron, dice, removida la piedra del sepulcro, y entrando, dice, no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció, dice, que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se les aparecieron, dice, junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Otra vez, los ángeles, dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y como tuvieron, dice, temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al quien vive? Gloria a Dios, bendito sea tu nombre, como el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, bendito sea tu nombre. La muerte no lo podía retener, bendito Padre Celestial. Entonces dice, no está aquí, sino que ha resucitado. En Lucas 24, versículo 6. No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que él les habló cuando aún estaba en Galilea, les dijeron los ángeles, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de hombres, les dijo el Señor Jesús. Él explicó antes a pecadores y que sea crucificado y resucitado al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras del Señor Jesús. Allí se acordaron y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos. Regresaron corriendo a dar testimonio a los discípulos. Era María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, no las creían. Señor Jesús, imaginen que cómo estaban estas gentes dormidas, porque el Señor Jesús ya les había hablado y se habían adormecido. Pero dice, levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Ahí está Pedro otra vez. Corrió al sepulcro. Cuando miró dentro, vio a los lienzos sobre y fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El Señor Jesús no estaba en el sepulcro. Entonces salió corriendo. Y entonces dice en el 25. Entonces él les dijo, oh insensatos, aquí se les apareció el Señor Jesús, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Señor Jesús. Entonces dice en el 28, dice,
llegaron a la aldea donde iba, él hizo como que iba más lejos. El Señor se les apareció allí ya hablándoles esto, pero él no se daba a conocer que era él. Entonces, y ellos iban caminando y platicando con él, pensando que era otra persona. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque hace tarde y el día ya ha declinado. Entraron pues a quedarse con ellos, entró él a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y partió y les dio. Bendito Dios, porque allí es cuando el Señor Jesús les abrió, los despertó a ellos, porque su espíritu de ellos estaba adormecido. Gloria a Dios, allí en el 31. De entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, más él se desapareció de la vista de ellos. Ya cuando el Señor Jesús los despertó, y ellos se dieron cuenta que era el Señor Jesús, él se les desapareció porque su cuerpo ya estaba glorificado. Él era espíritu, él ya no era un cuerpo materia. Entonces él se les desapareció en el 32 y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras él hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Las palabras del Señor son fuego, son poderosas. Entonces lo maravilloso es de que esto es lo que acontece con muchas personas, de que cuando tomamos el vino y el pan, tenemos que ser personas que nos confesamos ante Dios cómo estamos necesitados de Él, que vamos con pecado. ¿Para qué? Para que el Señor haga este milagro de abrirnos los ojos y entendamos lo que Dios nos quiere hablar. Miren lo que aconteció aquí con estos hombres. Ellos caminaban con el Señor Jesús, entonces, pero estaban adormitados. El espíritu de ellos no entendían. Dice la palabra del Señor que estaban cegados sus ojos. Entonces dice en Lucas 24, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, como cuando comenzaron ellos a entender todo lo que el Señor Jesús les había hablado, todo el proceso que cuando habían caminado con Él, cuando habían vivido todo el tiempo que vivieron con Él, entonces todo lo que Él hablaba era que todo lo que Él iba a vivir. Bendito sea el Señor. Y entonces vemos en el capítulo en primera de Pedro, en capítulo 1, cuando hablamos de que ya vemos de cuando el Señor Jesús ya ahí donde comienza Pedro a dar testimonio de esta experiencia que él tuvo con el Señor Jesús. Señor Jesús, te amamos y te honramos, bendito Dios de gloria. Gracias, Padre. Usted es el Dios, Señor mío, de los acontecimientos y todo tiene su tiempo, su etapa, bendito Padre. Te amamos y te honramos, dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras de ello, de esto. Gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu manifestación gloriosa en nuestras vidas, Señor. Señor, te amamos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Somos tus privilegiados hijos, Padre. Gracias que tenemos esta bendición de estar en el tiempo de la gracia, estar en el tiempo de donde la presencia gloriosa del Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, dándole honra y dándole gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este mensaje. Señor, sean bendecidos todos los que oigan este mensaje, Padre, todo para la alabanza y tu gloria, Señor Jesús. Es tan precioso escudriñar la sagrada palabra, porque cuando más el Señor nos va
nos va santificando, más nos va abriendo los ojos del Espíritu para comprender las cosas de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos abra los ojos del Espíritu y que alumbre nuestro entendimiento, porque unos son los ojos naturales y otros son los ojos espirituales. Y el entendimiento del ser humano solamente es alumbrado por medio de permanecer tiempo en la oración y en la palabra, porque cuando más estamos en la palabra del Señor, más somos limpiados y purificados nuestro ser interior, más vamos siendo santificados y vamos comprendiendo las cosas del Espíritu Santo, porque las cosas del Espíritu Santo solamente por el Espíritu Santo las podemos comprender. No podemos comprenderla con la mente natural, ni con los ojos naturales podemos ver a Dios, solamente por la mente del Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que sea renovada nuestra mente conforme a la palabra de Dios. Entonces, por medio de la palabra del Señor, Dios nos va despojando de aquellos pensamientos viejos y nos va dando nuevos pensamientos. Entonces, como una ropa, es como con nuestra vestimenta que cada día nos ponemos. Cada día tomamos baño, ¿verdad? Y nos ponemos nueva ropa limpia. Entonces, así tenemos que cada día tener este hábito de tomar la palabra del Señor para tomar nuevos pensamientos de Dios, ser renovados en la mente del Espíritu Santo. Entonces, venimos a tener la mente de Cristo, la mente del Señor Jesucristo, porque es Él mismo en su palabra, es Él mismo con nosotros. Bendito sea tu nombre, te damos alabanza y te damos gloria. Bendiga, Padre, a todas las personas que van a oír este mensaje. En el nombre de Jesucristo sean bendecidos. Amén.